Buenas tardes, alumnos. Ya estamos, transitando lo que es el tema instrumentos financieros correspondiente a la unidad 3 y ya hemos hablado de las distintas fuentes a las que podemos acceder para obtener esos recursos que necesitamos, esos fondos para poder financiar nuestra actividad productiva. Y ahora vamos a hablar de los instrumentos financieros. Un instrumento financiero justamente es un contrato entre dos partes que da lugar a un activo financiero para una de las partes y un pasivo para la otra, ¿sí? Acá aclaramos un poco, la diferencia entre lo que son las fuentes, que justamente son las que dan origen a estos fondos que estamos necesitando, y los instrumentos son el modo, la forma. Ahora bien, vamos a hablar de los distintos instrumentos financieros no tradicionales, en cuanto a no solamente a la mera forma del crédito o el préstamo tradicional, sino a formas de un tanto más actualizadas, más modernas, de los distintos instrumentos financieros. Hay un documento, antes que nada aclararles que es un documento que está anexado al material dentro de la plataforma, que es justamente un documento que lo ha elaborado el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y en donde existe una explicación bastante clara, precisa, de distintos instrumentos financieros. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos de ellos, como también lo pueden ahí en la misma plataforma, se ha anexado, se ha complementado con otros apuntes, en donde hablan del warrant, de también el leasing, el fideicomiso y demás. Bien, arrancamos con lo que es el warrant, ¿sí? Es una operatoria de crédito mobiliaria establecida por la Ley 9.643, que permite a los sectores productivos obtener créditos, entregando en depósito mercaderías como frutos o productos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros o de manufacturas nacionales que se encuentran almacenadas en depósitos fiscales o de terceros autorizados por el Poder Ejecutivo Nacional. Vemos que es una herramienta que está vinculada directamente con el sector productivo, ganadero, tambero y demás, para poder obtener así un crédito. La operatoria es del mismo, justamente es es la operatoria de crédito mobiliario que permite a los distintos sectores productivos, como les decía, obtener créditos, integrando en depósito mercaderías como son los frutos o los productos agrícolas, ¿sí? Que pueden ser agrícolas, pueden ser ganaderos, pueden ser forestales. La entidad justamente que emite y respalda el warrant se denomina warrantera y se responsabiliza por la cantidad y la calidad de los bienes custodiados en depósito, para lo cual va a emitir un certificado de depósito que le entrega al depositante, con un documento anexo que justamente se denomina lo que es el warrant y que es ese mismo justamente es el título que representa la propiedad de la mercadería depositada, cuya transferencia de dominio se realiza a través de un endoso. Esto es un documento de crédito que mediante el endoso permite entregar en garantía los derechos crediticios de los bienes especificados en ese certificado. El cliente endosa a este documento al banco, con el que así entonces obtiene un préstamo a una tasa de interés que por lo general pactan libremente entre ambas partes. Tiene una validez, el mismo, de 180 días y puede ser renovado al vencimiento. En caso contrario, el cliente deberá cancelar ese préstamo en el banco, quien le devolverá el warrant debidamente cancelado. Una vez realizada la operación,
el cliente puede presentar el certificado de depósito y el warrant cancelado ante la guarrantera. Entonces así le hará entrega de esas mercaderías que están en custodia, que están en el depósito, en el caso de que se trate de depósitos de terceros, o las dejará liberadas cuando se trata de un depósito del propio cliente. En caso que no fuese cancelado ni renovado este instrumento, el banco va a pedir a la guarrantera el remate de las mercaderías, que tiene justamente carácter extrajudicial y el cual no se suspende por muerte del depositante, ni por concurso, ni por quiebra, ni por otra causa que no sea por orden judicial escrita, previa consignación de los fondos adeudados. ¿Sí? Entonces, brevemente, hemos mencionado de qué se trata, digamos, este instrumento financiero que está directamente relacionado con el sector productivo. Ahora a continuación hablamos de lo que es fideicomisos. ¿Qué es un fideicomiso? El fideicomiso justamente es un contrato a través del cual una persona, esa parte se denomina fiduciante, transfiere bienes propios a otra persona, denominada fiduciario, en donde puede ser física o puede ser jurídica, para que ésta los administre en beneficio propio o bien de una tercera persona llamada beneficiario. Dichos bienes pueden ser sumas de dinero, pueden ser derechos, pueden ser el objeto, digamos, de este contrato. Se entregan bajo el contrato de fideicomiso a una entidad fiduciaria para que los administre y ejecute a un fin legítimo. Vemos que existen distintas partes intervenientes en este contrato. Vamos a ver, antes que nada, bueno, el marco legal, la normativa legal, digamos, que lo resguarda, que lo ampara, es la ley número 24.441. Habíamos dicho que desde el mismo concepto figuran o aparecen todas las partes que intervienen, cada una de las cuales tendrá obviamente sus obligaciones y sus derechos. Así encontramos el fiduciante, que es justamente la persona propietaria del bien que es el que transmite en un fideicomiso el bien y es quien instruye al fiduciario acerca del encargo que deberá cumplir. Puede ser a la vez, puede ser o no que coincida con el beneficiario o con el fideicomisario. El fiduciante también puede existir rendiciones de cuentas al fiduciario y accionar ante el incumplimiento del mismo, y también puede exigir la transmisión de los bienes y designar fideicomisarios sustitutos. Ahora vamos a hablar de quién es el fiduciario. Es la persona física, también o jurídica, pública, privada, nacional o extranjera, que asume la propiedad fiduciaria y la obligación de darle el destino previsto en el contrato. En caso de incumplimiento de los deberes, puede ser removido. En el caso de los fideicomisos financieros, el fiduciario deberá ser una entidad que esté autorizada por la Comisión Nacional de Valores para poder actuar como tal. El beneficiario también es aquella persona física, jurídica, en cuyo beneficio se administran los bienes fideicomitidos. El derecho del beneficiario es transmisible. Tiene derecho a pedir al fiduciario la rendición de las cuentas, puede accionar contra el fiduciario por mal desempeño. Y por último, el fideicomisario, que es quien se queda con la propiedad de los bienes que son objetos de este contrato al vencimiento del fideicomiso. En la mayoría de los casos, los fideicomisarios son los beneficiarios del fideicomiso. Tienen derechos y obligaciones semejantes a las del beneficiario. El objeto, digamos, de este contrato de fideicomiso pueden ser bienes muebles, inmuebles, acciones, dineros, títulos, valores, etc. La característica que también posee, digamos, es que el patrimonio se encuentra perfectamente separado, el patrimonio, digamos, particular de las distintas partes intervenientes, se encuentra perfectamente separada del bien objeto del fideicomiso. Entonces esto nos sirve para asegurar que los bienes van a ser empleados para un fin determinado y que sus beneficios económicos serán recibidos por los beneficiarios determinados en el contrato y no por aquel
que recibe la propiedad para administrarla o invertirla. Gracias justamente al fideicomiso, los bienes quedan resguardados de los acreedores del fiduciante, de los del fiduciario y de los beneficiarios finales. Los bienes transferidos a título fiduciario quedan atados a la finalidad que determinó el fiduciario en el contrato. Con respecto a la fuente, el mismo puede ser constituido por contrato o por testamento y el plazo no puede ser superior a 30 años. Nos encontramos con distintos tipos de fideicomiso de acuerdo al objeto. Así podemos mencionar los de garantía, los de inversión, los de seguros, el traslativo de dominio, el inmobiliario, el de administración con control judicial, el financiero, el testamentario y de administración. Como vemos, son ampliamente variados porque, justamente el fideicomiso nos permite gran diversidad de aplicaciones y es demandado tanto por las empresas como por las instituciones y las personas. Bien. Ahora, por último, vamos a abordar el tema del contrato de leasing. ¿Qué es un leasing? Es un contrato por medio del cual una de las partes, el dador, conviene en transferir a la otra, el tomador, la tenencia de un cierto y determinado bien para uso y goce de la última, contra el pago de un canon establecido. ¿Sí? Además, el tomador tiene la opción de comprar justamente ese bien que se le está dando bajo leasing. En cuanto, digamos, a algunas características que podemos mencionar, es que los objetos pueden ser cosas muebles, cosas inmuebles, marcas, patentes, etc. También, cuando optemos por la opción de compra, la misma puede ser ejercida después de haber cancelado las 3/4 partes del total de los cánones y o antes, si así lo conveniera expresamente, abonando al dador del precio ejercido estipulado. El mismo se instrumenta a través de escritura, puede ser a través de instrumento público o privado, pero en el caso de los objetos, si el objeto es un bien inmueble, debe ser a través de escritura pública. El tomador, ¿sí?, puede usar y gozar del bien objeto del leasing conforme al destino e inclusive arrendarlo, salvo que en el contrato se haya pactado que no se pudiese arrendar, ¿no? También al tomador, digamos, tiene la obligación, le corresponden los gastos ordinarios y extraordinarios de conservación y uso, incluyendo lo que son seguros, impuestos y tasas que recaigan sobre los bienes y las sanciones ocasionadas por su uso, excepto que el contrato dijese lo contrario. Podemos encontrarnos con distintos tipos de leasing, también leasing financieros, de locación y demás, en donde el tipo más común son el leasing financiero y el leasing operativo. En el leasing financiero prevalece la intención de adquirir el bien, ya que tras la cancelación del último canon hay una opción de compra baja, por lo que seguramente será ejercida por el tomador. En este caso, el leasing contribuye al financiamiento. Los gastos emergentes de buen uso y mantenimiento del bien están a cargo del tomador, como decíamos anteriormente en las características. Y el leasing operativo, en este tipo de leasing, el tomador cuenta con cánones más bajos y consecuentemente una opción de compra más alta, es decir, viceversa. Por lo tanto, la devolución del bien es una posibilidad cierta. En este caso, el leasing, además de contribuir al financiamiento, protege al tomador de la obsolescencia tecnológica, aun cuando los gastos emergentes del buen uso y mantenimiento del bien siguen a cargo del tomador. En el leasing operativo estarán bajo el control del dador. Bien, estos temas
como les había dicho, los pueden ampliar a través del cuadernillo que está anexado en la plataforma, específicamente en la unidad 3, y como también ahí van a encontrar otros documentos que sirven para poder entender estos distintos instrumentos financieros que son bastante actuales y bastante diversificados, ¿sí? Así que, bueno, con esto, digamos, culminaríamos lo que es la unidad 3. Así que, bueno, desearles una muy buena jornada y nos estaremos encontrando próximamente, Dios mediante. Muy buenas tardes, muchas gracias.